en el pequeño pueblo de San Cristóbal, donde las tradiciones se respetan tanto como las montañas que lo rodean, Emilia Vázquez había aprendido a lo largo de sus 72 años, que el amor de madre no siempre se devuelve de la manera que una espera. Pero lo que descubriría en el aniversario de bodas de plata de su hijo Carlos, cambiaría para siempre su percepción sobre el valor, la dignidad y el verdadero significado del respeto familiar. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol de marzo comenzaba a filtrarse por las cortinas de encaje que Emilia había bordado durante los largos inviernos de su juventud. Sus manos, ahora marcadas por décadas de trabajo duro y cuidado constante, se movían con la precisión de quien ha perfeccionado el arte de levantarse antes del amanecer. A las 5:30 de la mañana, como todos los días desde que enviudó hace 8 años, Emilia ya estaba preparando el desayuno en su pequeña cocina de azulejos azules. La casa de 2 habitaciones en la calle del Rosal había sido su hogar durante 45 años. Cada rincón contaba una historia. La marca en la pared donde Carlos había medido su altura año tras año, la ventana del salón desde donde había visto partir a su esposo Joaquín hacia el trabajo en la fábrica textil cada mañana, y el pequeño jardín trasero donde había cultivado las rosas que ahora, sin las manos expertas de Joaquín, luchaban por mantenerse vivas. Mientras removía el café en la cafetera de aluminio que había heredado de su madre, Emilia pensó en lo que este día significaba. No era un día cualquiera. Era 15 de marzo, el 25 aniversario de bodas de su hijo Carlos con Isabella Moretti, la hija de los dueños de la cadena de joyerías más próspera de la región. Carlos había conocido a Isabella cuando trabajaba como vendedor en una de las tiendas familiares. Emilia recordaba vívidamente el día que su hijo llegó a casa hablando de la princesa de ojos verdes, que había entrado a comprar un collar de perlas. En aquel entonces, Carlos vivía aún con ella, ayudándola con los gastos de la casa con su modesto salario. Era un joven trabajador, responsable, que cada viernes llegaba con flores del mercado, y una sonrisa que iluminaba toda la casa. Mamá, conocí a alguien especial, le había dicho aquella tarde de abril, hace ya 26 años. Emilia había notado inmediatamente el brillo diferente en sus ojos, la manera en que sus manos temblaban ligeramente al hablar de Isabella. Como madre había sentido esa mezcla de alegría y aprensión que acompaña a todos los momentos importantes en la vida de un hijo. La primera vez que Isabella visitó la casa de la calle del Rosal, Emilia había trabajado durante 3 días preparando todo a la perfección. Había limpiado cada superficie, preparado su mejor mantel, y cocinado el mole que le había enseñado su abuela. Recuerda cómo Isabella había entrado con un vestido blanco impecable, zapatos de tacón que hacían eco en el piso de cemento pulido, y una sonrisa educada pero distante. ¡Qué casa tan acogedora!, había dicho Isabella, mientras sus ojos recorrían las paredes de ladrillo expuesto y los muebles sencillos que Emilia había comprado con tanto esfuerzo a lo largo de los años. La palabra acogedora había sonado como un eufemismo educado, y Emilia había captado inmediatamente el mensaje implícito. Durante la cena, Isabella había hablado principalmente de sus estudios en administración de empresas en la universidad privada de la capital, de sus viajes a Europa con su familia, y de los planes de expansión del negocio familiar. Emilia había escuchado con atención, haciendo preguntas genuinas sobre la vida de la joven, pero notando cómo Isabella respondía con cortesía pero sin calidez real. Su mole está muy sabroso, señora Vázquez, había dicho Isabella al final de la cena, pero Emilia había observado que apenas había probado 2 cucharadas. El resto de la comida había permanecido prácticamente intacta en su plato, ordenada cuidadosamente para simular que había comido más. A medida que la relación entre Carlos e Isabella se intensificaba,
Emilia comenzó a notar cambios en su hijo. Carlos, que siempre había sido un joven humilde y sencillo, comenzó a preocuparse por cosas que nunca antes le habían importado. Empezó a fijarse en sus zapatos, en si estaban lo suficientemente brillantes para las salidas con Isabella. Comenzó a ahorrar para comprar ropa más cara. Y eventualmente pidió un préstamo para cambiar su viejo automóvil por uno más presentable. «Mamá, tengo que impresionar a su familia», le había explicado Carlos una noche mientras contaba sus ahorros en la mesa de la cocina. «Los Moretti tienen estándares muy altos. Si quiero casarme con Isabella, necesito demostrar que puedo proveer para ella del modo que está acostumbrada». Emilia había entendido las aspiraciones de su hijo, pero también había percibido algo más preocupante. Carlos comenzaba a avergonzarse de sus orígenes. Empezó a evitar mencionar que su padre había sido obrero textil, o que su madre trabajaba limpiando casas para llegar a fin de mes. Cuando hablaba de su familia frente a Isabella, siempre encontraba maneras de omitir los detalles más humildes de su vida. El día de la boda, celebrada en el exclusivo Club Campestre San Marcos, Emilia había sentido como si estuviera en un mundo completamente diferente. Isabella había llevado un vestido importado de París. El salón estaba decorado con flores traídas especialmente de la capital. Y los invitados hablaban en voz baja sobre negocios, inversiones y propiedades. Emilia había llegado con el vestido más elegante que pudo encontrar en las tiendas del centro del pueblo. Un conjunto azul marino que había comprado con el dinero que había ahorrado durante meses. Había estado hermosa, pero entre los invitados de los Moretti se había sentido como una intrusa. Las otras madres llevaban joyas que brillaban bajo las luces del salón, vestidos de diseñadores reconocidos, y hablaban con la confianza de quienes pertenecen a ese mundo. Durante la ceremonia, Emilia había llorado de emoción viendo a su hijo tan feliz, pero también había sentido una punzada de tristeza, al darse cuenta de que Carlos parecía más cómodo en ese ambiente que en el hogar donde había crecido. Cuando llegó el momento de los brindis, el padre de Isabella había hablado durante 15 minutos sobre la unión de dos familias prósperas y distinguidas, mencionando vagamente la otra familia, sin nunca referirse específicamente a Emilia o a la memoria de Joaquín. En los años siguientes al matrimonio, las visitas de Carlos a la casa de la calle del Rosal se fueron volviendo cada vez más esporádicas. Al principio venía cada domingo después de misa, como había sido su costumbre, pero gradualmente, las visitas se espaciaron a cada 15 días, luego una vez al mes, hasta que finalmente se convirtieron en apariciones ocasionales durante fiestas importantes o cuando necesitaba algo específico. Emilia nunca le había reprochado nada a su hijo. Entendía que Carlos tenía ahora responsabilidades nuevas, una esposa que atender, y eventualmente los 3 hijos que habían llegado a bendecir su matrimonio. Pero no podía evitar sentir que cada vez que Carlos la visitaba, había una distancia que no había existido antes, como si mirara su casa de la infancia a través de ojos diferentes. Isabella, por su parte, había mantenido siempre una relación cordial pero fría con Emilia. Nunca había sido grosera abiertamente, pero tampoco había mostrado el más mínimo interés en desarrollar una relación real con su suegra. En los pocos eventos familiares a los que Emilia era invitada, Isabella la trataba con la misma cortesía distante que mostraría hacia cualquier conocida lejana. Mientras terminaba de preparar su desayuno solitario, Emilia reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas. Carlos ahora era el gerente general de las joyerías Moretti. Vivía en una casa de 3 pisos en el barrio más exclusivo de San Cristóbal, y sus hijos asistían a colegios privados donde les enseñaban francés e inglés. Había logrado todo lo que había soñado cuando era joven, pero en el proceso, parecía haber olvidado de dónde venía. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Eran las 7 de la mañana, una hora inusual para recibir visitas.
Emilia se secó las manos en el delantal y caminó hacia la puerta, preguntándose quién podría ser. Al abrir, encontró a un joven repartidor con un uniforme impecable, sosteniendo una caja elegante. ¿Señora Emilia Vázquez?, preguntó el joven con una sonrisa profesional. Sí, soy yo, respondió Emilia, sorprendida. Tengo una entrega especial para usted, es de parte del señor Carlos Vázquez, con motivo del aniversario de bodas. ¿Podría firmar aquí, por favor? Emilia firmó el recibo con manos temblorosas, preguntándose qué podría haber enviado Carlos. El joven se despidió cordialmente y se alejó en su camioneta blanca. Emilia cerró la puerta y se dirigió a la mesa del comedor, donde colocó la caja con curiosidad. La caja era pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, pero estaba envuelta en un papel dorado elegante con un moño plateado. Una tarjeta pequeña estaba adherida al moño. Con dedos cuidadosos, Emilia despegó la tarjeta y leyó: Para mamá, en nuestro día especial, con amor Carlos. Al abrir la caja, Emilia encontró un ramo de flores. Pero no eran flores frescas. Eran flores que claramente habían visto días mejores, con pétalos marchitos y tallos que comenzaban a dorarse. Eran crisantemos blancos, flores que tradicionalmente se usan en los funerales, y que, para empeorar las cosas, emanaban un olor ligeramente desagradable. Emilia se quedó inmóvil por un momento, sosteniendo las flores marchitas en sus manos. Una mezcla de confusión, dolor y incredulidad se apoderó de ella. ¿Había sido esto un error? ¿Había enviado Carlos estas flores intencionalmente? ¿Era posible que su hijo, el mismo que había criado con tanto amor y sacrificio, le enviara flores muertas en el día de su aniversario de bodas? En ese momento, el teléfono sonó. Con las flores aún en una mano, Emilia contestó: «Mamá, ¿recibiste mi regalo?». Era la voz de Carlos, sonando alegre y despreocupado. «Sí, Carlos, recibí las flores», respondió Emilia, tratando de mantener la compostura en su voz. «Perfecto, sabía que te gustarían. Oye, no puedo hablar mucho porque estamos preparando la fiesta para esta noche, pero quería asegurarme de que recibieras algo especial en nuestro gran día». Emilia cerró los ojos, sintiendo como si el piso se moviera bajo sus pies. Su hijo había enviado flores marchitas y las había llamado algo especial. Pero lo que más la perturbó fue escuchar cómo Carlos se refería al aniversario de su matrimonio como nuestro gran día, como si ella fuera parte de la celebración, cuando sabía perfectamente que no había sido invitada a la fiesta que se realizaría esa noche en el club campestre. «Carlos, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Emilia reuniendo valor. «Claro, mamá, pero rápido porque Isabella me está esperando». «¿Enviaste algo especial también a tu suegra?». Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Carlos respondiera con una risa orgullosa. «Por supuesto. Le mandé un collar de diamantes de la nueva colección». Isabella eligió uno hermoso, con diamantes de corte esmeralda. Costó una fortuna, pero doña Carmen se lo merece. Después de todo, es el aniversario de bodas de su hija. Las palabras de Carlos cayeron sobre Emilia como piedras. Diamantes para su suegra, flores marchitas para su madre. La diferencia no podía ser más clara, ni más dolorosa. «Mamá, ¿sigues ahí?», preguntó Carlos. «Sí, estoy aquí», murmuró Emilia mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. «Bueno, tengo que irme. Que disfrutes las flores, y tal vez nos vemos la próxima semana». La línea se cortó, dejando a Emilia sola con el sonido del tono demarcado y las flores marchitas en sus manos. En ese momento, mientras sostenía los crisantemos mustios, Emilia Vázquez sintió que algo fundamental se había roto dentro de ella. No era solo el dolor de haber recibido flores muertas,
sino la realización de que su hijo había tomado una decisión consciente sobre cuánto valía su amor y respeto en comparación con el de su suegra. Pero Emilia no sabía que este momento, este catalizador doloroso, sería el comienzo de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino la percepción que toda la familia tenía sobre el verdadero valor de una madre. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Emilia permaneció inmóvil durante varios minutos después de colgar el teléfono, con las flores marchitas aún en sus manos. El silencio de la casa parecía amplificar el eco de las palabras de Carlos. Un collar de diamantes de la nueva colección, costó una fortuna. Doña Carmen se lo merece. Cada palabra resonaba en su mente como una bofetada que tardaba en doler completamente. Caminó lentamente hacia la cocina y colocó las flores en el fregadero. Mientras el agua fría corría sobre los pétalos marchitos, Emilia se vio reflejada en la ventana. Los años habían sido amables con ella en muchos aspectos. Sus ojos color café aún brillaban con inteligencia. Su cabello plateado se mantenía espeso y bien cuidado, y su postura seguía siendo erguida a pesar de las décadas de trabajo físico. Pero en este momento, lo que vio en el reflejo fue a una mujer que había permitido que la menospreciaran durante 25 años. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mercedes, su vecina de toda la vida y mejor amiga desde la infancia. Mercedes había enviudado el mismo año que Emilia, y desde entonces habían desarrollado una rutina de llamadas matutinas que las mantenía conectadas con el mundo exterior. Emilia, ¿cómo estás? Escuché que llegó un camión de entregas muy temprano, dijo Mercedes con esa curiosidad característica de las pequeñas comunidades donde todos conocen los movimientos de todos. Carlos me envió flores por su aniversario, respondió Emilia, sorprendiéndose a sí misma por la calma en su voz. ¡Qué detalle tan hermoso! Ese muchacho siempre ha sido considerado. ¿Y son de esas flores exóticas que venden en la capital? Emilia miró hacia el fregadero donde los crisantemos marchitos flotaban en el agua. Son diferentes, dijo finalmente. Mercedes, que conocía a Emilia desde que ambas tenían 8 años, captó inmediatamente que algo no estaba bien. ¿Está todo bien, Emilia? Tu voz suena extraña. Por primera vez en 25 años, Emilia sintió la necesidad de hablar honestamente sobre su relación con Carlos e Isabella. Mercedes, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, dime. ¿Crees que una madre puede exigir el mismo respeto que muestra su hijo hacia otras personas? Mercedes guardó silencio por un momento. Era una pregunta cargada de significado, y ambas mujeres lo sabían. Emilia, ¿qué está pasando realmente? Carlos le envió un collar de diamantes a su suegra por su aniversario. A mí me envió flores muertas, dijo Emilia, y al pronunciar estas palabras en voz alta, la realidad de la situación se volvió aún más dolorosa. ¿Flores muertas? ¿Estás segura de que no fue un error de la floristería? Llamé a Carlos hace unos minutos. Está orgulloso de ambos regalos. No fue un error. Mercedes soltó una exclamación ahogada. Emilia, eso es completamente inaceptable. ¿Cómo puede un hijo tratar así a su madre? No lo sé, Mercedes, pero creo que durante todos estos años he permitido que esto sucediera gradualmente. Cada vez que Carlos me trataba como si fuera menos importante que la familia de Isabella, yo me quedaba callada. Cada vez que me excluían de sus planes importantes, yo sonreía y decía que entendía. Cada vez que Isabella me miraba como si fuera un mueble viejo, yo actuaba como si no me importara. ¿Y ahora qué vas a hacer? Era la pregunta del millón. Emilia se sentó en su silla favorita. La misma donde había amamantado a Carlos cuando era bebé. Donde había pasado noches en vela cuidándolo cuando tenía fiebre. Donde había escuchado sus sueños y preocupaciones durante su adolescencia. No lo sé, Mercedes, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que necesito hacer algo.
Después de despedirse de Mercedes, Emilia decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Se puso su chaqueta de lana azul, y salió hacia el mercado central de San Cristóbal. Era martes, día de mercado, y las calles estaban llenas de vida y color. Mientras caminaba entre los puestos de verduras y frutas, Emilia comenzó a observar a las otras mujeres de su edad. Vio a doña Patricia, que había sido maestra durante 40 años, y ahora era tratada con reverencia por sus antiguos estudiantes que seguían buscando sus consejos. Vio a señora Lucia, cuya pequeña panadería había alimentado a 3 generaciones de familias locales, y que siempre tenía una cola de clientes esperando sus pasteles caseros. Vio a Carmen Herrera, la partera que había ayudado a nacer a la mitad de los habitantes del pueblo, y que era considerada una verdadera heroína local. Todas estas mujeres tenían algo en común: eran respetadas, valoradas y honradas por sus comunidades. Sus hijos las visitaban regularmente, sus nietos las adoraban, y sus opiniones eran solicitadas en asuntos importantes. Emilia se preguntó qué tenían ellas que ella no tenía, qué habían hecho diferente para ganarse ese respeto. En el puesto de flores frescas, Emilia se detuvo. La señora Rosario, la florista, la saludó con una sonrisa cálida. «Buenos días, doña Emilia. ¿Cómo está usted?» «Bien, señora Rosario. Sus flores están hermosas hoy». «Gracias. Llegaron fresh esta mañana desde los invernaderos de la capital. ¿Busca algo especial?» Emilia miró las flores. Rosas rojas vibrantes, claveles blancos perfectos, girasoles amarillos brillantes, lirios elegantes. Todo lo opuesto a lo que había recibido esa mañana. «Señora Rosario, ¿usted vendería flores marchitas?» La florista la miró con sorpresa. «¿Flores marchitas? ¿Para qué querría alguien flores muertas?» «Es solo curiosidad». «Bueno, las flores que no están frescas las tiramos o las composteamos. Nadie pagaría por flores muertas, doña Emilia. Sería como pagar por algo que no tiene valor». Las palabras de la florista resonaron profundamente en Emilia. Algo que no tiene valor. ¿Era así como Carlos la veía? Como algo sin valor, digno solo de desperdicios. Compró un ramo de rosas rojas, las mismas que solía comprar Joaquín para ella todos los viernes cuando regresaba del trabajo. Las flores costaron el equivalente a 1/4 parte de su pensión mensual, pero sintió que necesitaba recordar cómo se sentía recibir flores hermosas, flores que demostraran amor y respeto. De regreso a casa, Emilia pasó por la iglesia de San Miguel, donde había bautizado a Carlos, donde había casado con Joaquín, donde había rezado durante los momentos más difíciles de su vida. Decidió entrar y hablar con el padre Martín, quien había sido el consejero espiritual de la familia durante décadas. El padre Martín, un hombre de 60 años con cabello canoso y ojos amables, la recibió en su oficina pequeña pero acogedora. «Emilia, qué alegría verte. ¿Cómo estás?» «Padre, necesito su consejo. Tengo una situación con Carlos que me está causando mucho dolor». Emilia le contó toda la historia. Los años de trato diferencial, la exclusión gradual, las flores marchitas versus los diamantes. El padre Martín la escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con comprensión. «Emilia, déjame preguntarte algo», dijo el padre Martín cuando ella terminó. «¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Carlos cómo te sentías?» «Nunca le he dicho nada. No quería causar problemas en su matrimonio». «¿Y cuándo fue la última vez que estableciste límites sobre cómo permites que te traten?» Emilia reflexionó. «Creo que... nunca. Mi querida Emilia, el amor de madre es incondicional. Pero eso no significa que debas aceptar el irrespeto. Incluso Jesús se enfureció cuando vio que profanaban el templo. A veces, el amor verdadero requiere que defendamos nuestra dignidad. Pero ¿cómo puedo hacer eso sin alejar a Carlos?» Tal vez la pregunta es,
¿Realmente tienes a Carlos ahora? ¿O tienes solo la ilusión de una relación que en realidad no existe? Las palabras del padre Martín golpearon a Emilia como una revelación. Durante años, había estado aferrándose a la idea de que mantenía una relación cercana con su hijo, pero en realidad, ¿qué tipo de relación era aquella donde ella recibía migajas mientras otros recibían banquetes? ¿Padre cree que es demasiado tarde para cambiar las cosas? Emilia, tienes 72 años, pero también tienes sabiduría, dignidad y mucho amor para dar. Nunca es demasiado tarde para enseñar a otros cómo deben tratarte. Pero primero, tú misma tienes que creer que mereces ese respeto. Cuando Emilia regresó a casa, colocó las rosas rojas en un florero de cristal, que había sido un regalo de bodas. Las flores marchitas las puso en una bolsa de basura. Mientras las tiraba, sintió como si estuviera desechando años de autocompasión y aceptación pasiva. Se sentó en su mesa de comedor con una taza de té y una libreta. Era hora de hacer una lista. En la primera columna escribió «¿Cómo me trata Carlos ahora?». En la segunda columna escribió «¿Cómo me gustaría que me tratara?». En la tercera columna escribió «¿Qué puedo hacer para cambiar esto?». Mientras llenaba la libreta, Emilia sintió algo que no había experimentado en décadas: una sensación de poder personal. Por primera vez en 25 años, no estaba planeando cómo adaptarse a las expectativas de otros, sino cómo hacer que otros se adaptaran a sus propias expectativas legítimas. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era su nieta Sofía, la hija mayor de Carlos, que tenía 18 años y estaba estudiando en la Universidad de la capital. Abuela, ¿cómo estás? Papá me dijo que te envió flores por su aniversario. Hola, mi amor. Sí, recibí las flores. ¿Te gustaron? Papá parecía muy orgulloso de su idea. Emilia vaciló. Sofía siempre había sido diferente al resto de la familia. Más directa, más honesta, más dispuesta a cuestionar las cosas. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Claro, abuela. ¿Tú crees que está bien que alguien le dé flores muertas a su madre y diamantes a su suegra? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Abuela, ¿eso es lo que pasó? Sí. Eso es horrible. Abuela, eso no está bien para nada. Por primera vez en todo el día, Emilia sonrió. Al menos una persona de su familia reconocía que la situación era inaceptable. Sofía, creo que es hora de que las cosas cambien. Abuela, ¿qué vas a hacer? Todavía no lo sé exactamente, pero por primera vez en mucho tiempo, sé que voy a hacer algo. Esa noche, Emilia se durmió con una sensación completamente nueva. Ya no era la abuela silenciosa que aceptaba cualquier trato. Había despertado a la realidad de su situación, y aunque aún no sabía exactamente qué pasos tomaría, sabía que su vida estaba a punto de cambiar dramáticamente. Emilia despertó el miércoles por la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. Durante toda la noche había estado formulando un plan, y por primera vez desde hacía mucho tiempo, se sentía con propósito y determinación. Pero sabía que antes de tomar cualquier acción, necesitaba alais y perspectiva externa. Su primera parada fue la casa de Mercedes, a solo 3 calles de distancia. Mercedes vivía en una casa similar a la de Emilia, pero ligeramente más grande, ya que había heredado la propiedad de sus padres además de la que había compartido con su difunto esposo. Cuando Emilia tocó a la puerta a las 8 de la mañana, Mercedes la recibió con una taza de café humeante y una expresión preocupada. «¿No dormiste anoche, verdad?», le dijo Mercedes, observando los ojos determinados pero cansados de su amiga. «Dormí lo suficiente, Mercedes, necesito tu ayuda con algo importante». Se sentaron en la terraza trasera de Mercedes, donde un jardín bien cuidado ofrecía privacidad y tranquilidad. Emilia había traído consigo la libreta que había estado llenando la noche anterior. «He estado pensando en todo lo que hablamos ayer,
Y me di cuenta de algo. Durante 25 años, he estado tratando de mantener la paz en la familia siendo invisible, siendo conveniente, siendo la buena suegra que nunca causa problemas. ¿Pero sabes qué he conseguido con eso? ¿Qué? Preguntó Mercedes, aunque por su expresión ya intuía la respuesta. He conseguido que me traten como si no tuviera valor. He conseguido ser la opción de último momento, la que recibe lo que sobra, la que debe estar agradecida por cualquier migaja de atención. Mercedes asintió gravemente. Emilia, ¿qué tienes en mente? Voy a ir a la fiesta de aniversario de Carlos e Isabella esta noche. Mercedes casi se atraganta con su café. ¿Qué? Pero no fuiste invitada. Exactamente. Y ahí está el problema. Es mi hijo, Mercedes. Durante 72 años he vivido en este pueblo. He contribuido a esta comunidad. He criado a un hijo exitoso. Y ahora se supone que debo quedarme en casa mientras celebran su felicidad, como si yo no hubiera sido parte de hacer posible esa felicidad. Emilia, ¿estás segura? Eso podría causar una escena muy incómoda. Mercedes, las cosas ya están incómodas. La diferencia es que ahora la incomodidad va a ser visible para todos, no solo algo que yo tengo que tragar en silencio. Emilia abrió su libreta y le mostró a Mercedes las listas que había estado haciendo. Había una página completa dedicada a todos los sacrificios que había hecho por Carlos. Las noches trabajando limpiando oficinas para pagar sus estudios. Los fines de semana cocinando comidas especiales cuando él traía amigos. Los años ahorrando para poder comprarle su primer traje formal. Las veces que había prestado dinero que nunca le fue devuelto. En otra página había listado todos los momentos en que había sido excluida o menospreciada. Las cenas familiares a las que no era invitada. Las graduaciones de sus nietos donde apenas era mencionada. Las fiestas de cumpleaños donde su regalo siempre era abierto al final y recibido con cortesía fría. Mira esto, Mercedes, dijo Emilia señalando una página específica. He calculado cuánto dinero gasté en la educación de Carlos. Entre los uniformes, los libros, las cuotas del colegio privado al que logré enviarlo los últimos 2 años de secundaria, y los gastos de su carrera técnica, gasté el equivalente a lo que costaría comprar una casa pequeña. ¿Y él lo sabe? Nunca se lo dije. Pensé que un buen hijo se daría cuenta por sí solo de los sacrificios de su madre. Pero me equivoqué. Carlos cree que todo lo que logró fue por su propio mérito. Mercedes estudió las listas con asombro. Emilia, esto es impresionante. Nunca supe que habías documentado todo esto. No lo había documentado hasta anoche. Pero una vez que empecé a escribir, me di cuenta de que había una historia completa que nunca había sido contada. Una historia de sacrificio, dedicación y amor que ha sido completamente ignorada. ¿Y qué vas a hacer con esta información? Voy a usarla esta noche. Pero no voy sola. Emilia le explicó a Mercedes su plan completo. No iba a llegar a la fiesta como una anciana suplicante esperando ser aceptada. Iba a llegar como la matriarca de la familia Vázquez. La mujer que había hecho posible todo lo que Carlos había logrado. Y que merecía reconocimiento y respeto. Mercedes, ¿recuerdas cuando éramos jóvenes y soñábamos con ser mujeres independientes y fuertes? Por supuesto. Bueno. Nunca es demasiado tarde para cumplir esos sueños. Después de convencer a Mercedes de que la acompañara esa noche como apoyo moral, Emilia se dirigió a su segunda parada. La casa de doña Patricia, la exmaestra respetada que había visto en el mercado el día anterior. Doña Patricia vivía en una casa colonial hermosa en el centro histórico del pueblo, rodeada de jardines que ella misma cuidaba con la precisión de alguien acostumbrada a la perfección. «Emilia, qué sorpresa tan agradable», dijo doña Patricia al abrir la puerta. Era una mujer de 75 años. Pero con una energía y postura que desafiaban su edad. «Pasa, por favor».
La casa de doña Patricia estaba llena de reconocimientos, fotografías de estudiantes agradecidos, y cartas de exalumnos que ahora eran profesionales exitosos en todo el país. En una pared prominente había un reconocimiento del gobierno municipal por sus 40 años de servicio educativo. Doña Patricia, vengo a pedirle un consejo. Usted siempre ha sido respetada por toda la comunidad, incluyendo por sus propios hijos. ¿Cómo logró eso? Doña Patricia le sirvió té en una porcelana fina, y se sentó con la compostura de alguien acostumbrada a que busquen su sabiduría. Emilia, el respeto no se ruega, se gana. Pero también se exige. Durante mis años como maestra, aprendí que si permites que los estudiantes te falten el respeto una vez sin consecuencias, ellos asumen que siempre pueden hacerlo. Pero ¿cómo aplica eso a la familia? La familia no es diferente a cualquier otra relación humana. Las personas, incluyendo nuestros hijos, van a tratar con el nivel de respeto que nosotros mismos creemos que merecemos, y que estamos dispuestos a defender. Doña Patricia le contó sobre una situación similar que había vivido con su propio hijo mayor hace 10 años. Él había comenzado a tomar decisiones importantes sobre su vida sin consultarla, a pesar de que ella había estado financiando parte de su negocio. ¿Qué hizo? Le retiré mi apoyo financiero completamente. Le dije que si era lo suficientemente adulto para tomar decisiones sin considerar mi opinión, también era lo suficientemente adulto para financiar sus propias decisiones. ¿Y funcionó? Tardó 6 meses, pero funcionó. Ahora me consulta todas las decisiones importantes. No porque tenga que hacerlo, sino porque respeta mi experiencia y mi lugar en su vida. Emilia se sintió inspirada por la historia de doña Patricia. ¿Cree que es demasiado tarde para mí? Emilia ha visto transformaciones increíbles en personas de todas las edades. Lo que necesitas no es cambiar quién eres, sino dejar de esconder quién eres realmente. La tercera parada de Emilia fue la más difícil emocionalmente. Visitó la tumba de Joaquín en el cementerio municipal. Era la primera vez que iba sola desde el funeral. 8 años atrás. Generalmente Mercedes la acompañaba en sus visitas mensuales. Se sentó en el banco pequeño frente a la lápida de mármol gris, y comenzó a hablar en voz alta como si Joaquín pudiera escucharla. Joaquín, nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. Se ha olvidado de dónde viene, de quién lo crió, de los valores que tratamos de enseñarle. Pero creo que parte de la culpa es mía. Después de que te fuiste, me volví demasiado permisiva, demasiado dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de no perder a Carlos también. El viento movió las hojas de los árboles que rodeaban el cementerio, y Emilia sintió como si fuera una respuesta de su esposo. Hoy voy a hacer algo que tú habrías hecho hace mucho tiempo. Voy a defender nuestra dignidad. Voy a defender los valores que nos enseñaron nuestros padres. Carlos necesita recordar que antes de ser el esposo de Isabella Moretti, era el hijo de Emilia y Joaquín Vázquez. Cuando regresó a casa al mediodía, Emilia se dirigió directamente a su armario. En la parte de atrás, envuelto cuidadosamente en papel de seda, estaba el vestido que había comprado para la boda de Carlos pero que nunca había vuelto a usar. Era un vestido de seda azul marino con detalles elegantes, que le había costado 3 meses de trabajo extra pero que la había hecho sentir hermosa y digna en el día más importante de su hijo. Junto al vestido estaba la caja de joyas que había heredado de su madre. Durante años había guardado estas piezas para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Había un collar de perlas genuinas que había pertenecido a su abuela, aretes de oro que Joaquín le había regalado en su 10º aniversario, y un broche de plata con piedras preciosas que había sido un regalo de bodas. Mientras se preparaba meticulosamente, Emilia reflexionó sobre la ironía de la situación. Iba a vestirse con sus mejores galas, para ir a una fiesta a la que no había sido invitada, para reclamar un lugar en la vida de un hijo que parecía haberla olvidado. Pero no se trataba realmente de la fiesta o de Carlos,
Se trataba de Emilia reclamando su propia dignidad, su propio valor, su propio lugar en el mundo. A las 5 de la tarde, Mercedes llegó vestida elegantemente en un traje gris perla. Había decidido apoyar completamente a su amiga en esta empresa, entendiendo que se trataba de algo mucho más grande que una simple aparición en una fiesta. ¿Estás lista?, preguntó Mercedes. Emilia se miró una última vez en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta no era la anciana sumisa que había aceptado flores marchitas esa mañana. Era una mujer de 72 años que había decidido que merecía respeto, que había contribuido lo suficiente al mundo como para exigir su lugar en él. Estoy lista, dijo Emilia. Es hora de que Carlos y toda su familia recuerden quién soy realmente. Mientras caminaban hacia el Club Campestre San Marcos, Emilia sintió una mezcla de nervios y determinación. No sabía exactamente qué iba a pasar esa noche, pero sabía que había llegado el momento de dejar de ser invisible. El Club Campestre San Marcos se alzaba majestuoso en la colina más alta de San Cristóbal, sus jardines impecablemente cuidados brillando bajo las luces doradas del atardecer. Emilia y Mercedes llegaron en el taxi que habían pedido especialmente para la ocasión, y mientras se acercaban a la entrada principal, Emilia pudo ver a través de las grandes ventanas de cristal la elegante celebración que se desarrollaba en el interior. El salón principal estaba decorado con arreglos florales blancos y dorados, mantelería de lino fino, y centros de mesa que incluían velas flotantes en recipientes de cristal. Los invitados vestidos en sus mejores galas, se movían entre las mesas sosteniendo copas de champán, sus risas y conversaciones creando una atmósfera de sofisticación que Emilia había observado desde la distancia durante décadas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mercedes por última vez mientras se dirigían hacia la puerta principal. Más segura que nunca, respondió Emilia, ajustando el broche de plata en su solapa. En la entrada, un joven uniformado con smoking negro les bloqueó cortésmente el paso. Era claramente personal contratado para verificar la lista de invitados. Buenas noches, señoras. ¿Podrían proporcionarme sus nombres para verificar la lista? Emilia Vázquez, dijo ella con una voz clara y firme. Soy la madre del aniversariante. El joven revisó su lista, pasando el dedo por los nombres cuidadosamente escritos. Su expresión se volvió ligeramente confundida mientras revisaba la lista por segunda vez. Señora Vázquez, me disculpo, pero no encuentro su nombre en la lista de invitados confirmados. Eso es correcto, respondió Emilia calmadamente. No estoy en la lista porque mi hijo asumió que yo no vendría. Pero aquí estoy. El joven se encontraba claramente en una situación incómoda. Por un lado, tenía instrucciones específicas de no permitir la entrada a personas que no estuvieran en la lista. Por otro lado, se trataba de la madre del homenajeado. Señora, me temo que necesito consultar con el organizador del evento. Por supuesto, dijo Emilia. ¿Podrías llamar a Carlos Vázquez y decirle que su madre está aquí? Mercedes observaba la situación con una mezcla de admiración y nerviosismo. Conocía a Emilia desde la infancia, pero nunca la había visto manejar una situación con tanta autoridad serena. El joven se dirigió a un teléfono interno y después de una breve conversación, regresó con una expresión aún más incómoda. El señor Vázquez viene en camino, informó. Mientras esperaban, Emilia pudo observar más detalles de la fiesta a través de las ventanas. Reconoció a varios miembros prominentes de la comunidad. El alcalde y su esposa, los dueños de las principales empresas locales, y por supuesto, la familia Moretti al completo. Carmen Moretti, la suegra de Carlos, llevaba puesto un vestido de terciopelo negro que evidentemente había sido hecho a medida, y en su cuello brillaba un collar que Emilia supuso era el regalo de diamantes que Carlos había mencionado con tanto orgullo. También pudo ver a sus 3 nietos, Sofía de 18 años, quien había estado de su lado en la llamada telefónica del día anterior, Miguel, de 15 años,
un adolescente alto que había heredado los ojos oscuros de la familia Vázquez, y la pequeña Valentina, de apenas 12 años, quien llevaba un vestido rosa que la hacía verse como una pequeña princesa. Era doloroso darse cuenta de que estos niños, su propia sangre, estaban celebrando un evento familiar importante mientras su abuela había sido deliberadamente excluida. La puerta principal se abrió y Carlos apareció, claramente alterado. Llevaba un smoking negro impecable y una expresión que mezclaba sorpresa, vergüenza y irritación. Detrás de él venía Isabella, quien lucía un vestido dorado que complementaba perfectamente su cabello rubio recogido en un moño elegante. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Carlos en voz baja, claramente tratando de evitar que otros invitados los escucharan. «He venido a celebrar el aniversario de bodas de mi hijo», respondió Emilia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No es eso lo que hacen las madres». Isabella se adelantó, su sonrisa social perfectamente ensayada pero sus ojos mostrando frialdad. «Señora Vázquez, ¿qué? Inesperado. Me temo que no preparamos un lugar para usted en las mesas». «Estoy segura de que pueden hacer espacio», respondió Emilia. «Después de todo, Mercedes y yo no ocupamos mucho lugar». Carlos miró a Mercedes por primera vez, claramente sorprendido de que Emilia no hubiera venido sola. «Mercedes, yo no esperaba». «Carlos», interrumpió Mercedes con una firmeza que sorprendió a todos. «Emilia es mi mejor amiga desde la infancia, y cuando me contó sobre las flores marchitas que recibió esta mañana mientras tu suegra recibía diamantes, decidí que necesitaba apoyo moral para esta conversación». El color se drenó del rostro de Carlos. Era evidente que no había esperado que su madre compartiera los detalles del incidente con otras personas. Isabella, quien claramente no había sido informada sobre los regalos específicos, miró a Carlos con confusión. «Flores marchitas. Podemos discutir esto en privado», murmuró Carlos, su voz tensa. «No», dijo Emilia, su voz ganando fuerza. «Hemos tenido 25 años de conversaciones privadas, o más bien, de silencios privados. Es hora de que esta conversación sea abierta». En ese momento, Sofía apareció desde el interior del salón. Había estado observando la situación desde adentro, y había decidido intervenir. «Abuela, qué alegría verte», dijo Sofía acercándose a abrazar a Emilia con genuino afecto. «Estás hermosa esta noche». «Gracias, mi amor», respondió Emilia, sintiendo una ola de calidez al recibir la primera bienvenida genuina de la noche. Sofía se volvió hacia sus padres con una expresión que mezclaba decepción y determinación. «Mamá, papá, no entiendo por qué la abuela no fue invitada oficialmente. Es parte de nuestra familia». «Sofía, esto es complicado», comenzó Carlos. «¿Qué es lo complicado?», interrumpió Sofía. «Es tu madre. Es mi abuela. ¿Por qué tiene que quedarse afuera mientras celebramos adentro?». Isabella intentó mantener el control de la situación. «Sofía, por favor regresa adentro. Los adultos estamos manejando esto». Pero Sofía no se movió. En cambio, tomó del brazo a Emilia. «Abuela, ven conmigo. Quiero que conozcas a algunas de mis amigas de la universidad que están aquí esta noche». Era un momento crucial. Carlos e Isabella podían continuar la discusión afuera, y arriesgarse a que más invitados se dieran cuenta de la situación, o podían permitir que Emilia entrara y lidiar con las consecuencias adentro. «Carlos», dijo Emilia mirando directamente a los ojos de su hijo. «Tienes una decisión que tomar. Puedes permitir que tu madre entre a celebrar contigo, o puedes explicarle a todos tus invitados por qué estás dejando a tu propia madre afuera en la noche de tu aniversario». Varios invitados habían comenzado a notar la situación, y se acercaban sutilmente para escuchar.
Emilia reconoció al doctor Herrera, quien había sido el médico de la familia durante años, y a la señora Castillo, quien dirigía la oficina de servicios sociales del municipio. Ambos la conocían bien y respetaban su reputación en la comunidad. Doña Emilia, dijo el doctor Herrera acercándose. ¡Qué alegría verla esta noche! Está usted radiante. Gracias, doctor. Esperaba celebrar el aniversario de Carlos, pero parece que hay alguna confusión con las invitaciones. La señora Castillo también se acercó. Emilia, querida, ¿cómo estás? No sabía que estarías aquí esta noche. Aparentemente nadie lo sabía, respondió Emilia con una sonrisa que contenía tanto dolor como dignidad. Carlos se dio cuenta rápidamente de que la situación se estaba volviendo pública. Otros invitados comenzaban a voltear y murmurar entre ellos. La escena se estaba convirtiendo exactamente en lo que había tratado de evitar. Un espectáculo público. Por supuesto que puedes entrar, mamá, dijo finalmente, aunque su voz sonaba forzada. Solo necesitamos arreglar la mesa. Yo me encargo de eso, dijo Sofía inmediatamente. Puedo reorganizar mi mesa para que haya lugar para la abuela y la señora Mercedes. Isabela intentó una última maniobra de control. Sofía, las mesas están cuidadosamente planificadas. Mamá, dijo Sofía con una firmeza que claramente había heredado de algún lado. Es mi abuela. Voy a asegurarme de que tenga un lugar digno en esta celebración. Mientras caminaban hacia el interior, Emilia sintió una mezcla de triunfo y tristeza. Había logrado entrar, había establecido su derecho a estar presente, pero el costo emocional había sido alto. La frialdad de Isabella, la incomodidad evidente de Carlos, y la necesidad de que su propia nieta tuviera que defender su lugar en la familia, todo contribuía a un sentimiento agridulce. Mercedes caminaba a su lado, proporcionando apoyo silencioso pero constante. Lo hiciste bien, le susurró al oído. Pero Emilia sabía que esto era solo el comienzo. Había ganado la batalla de entrar a la fiesta, pero la guerra por recuperar su lugar en la familia apenas comenzaba. Y mientras observaba las caras de los otros invitados, algunas mostrando apoyo, otras mostrando curiosidad, y algunas mostrando la incomodidad de presenciar un drama familiar, se dio cuenta de que cada paso siguiente sería igualmente desafiante. La noche estaba lejos de terminar, y las luchas reales apenas comenzaban. Una vez dentro del salón, Sofía guió a Emilia y Mercedes hacia una mesa circular ubicada estratégicamente cerca del área principal, pero no tan visible como para crear incomodidad constante para Carlos e Isabella. La mesa estaba ocupada por jóvenes amigos de Sofía de la universidad, quienes recibieron a las dos mujeres mayores con curiosidad y respeto genuino. Amigos, quiero presentarles a mi abuela, Emilia Vázquez, y a su mejor amiga, Mercedes Herrera, dijo Sofía con orgullo evidente en su voz. Mi abuela es una de las mujeres más fuertes e interesantes que conocerán. Los jóvenes, todos entre 18 y 22 años, se levantaron educadamente para saludar. Había algo refrescante en su actitud. No cargaban con las complejidades sociales y los prejuicios que parecían definir las interacciones de los adultos en otras mesas. Señora Vázquez, Sofía nos ha contado mucho sobre usted, dijo Andrés, un joven estudiante de ingeniería con una sonrisa sincera. Dice que usted prácticamente construyó su casa con sus propias manos después de que su esposo muriera. Emilia se sintió sorprendida y conmovida. ¿Sofía les contó eso? Por supuesto, respondió Camila, una estudiante de psicología con cabello corto y ojos brillantes. También nos contó cómo usted trabajó 3 empleos para pagar los estudios de su hijo, y cómo mantuvo unida a la familia durante los años difíciles. Por primera vez en la noche Emilia sintió que alguien la veía realmente como la persona que era, no como una figura incómoda que había que tolerar. Estos jóvenes conocían su historia, valoraban sus logros,
y la trataban con la admiración que ella no había recibido de su propia familia en décadas. Mientras la cena progresaba, Emilia comenzó a relajarse genuinamente. Los estudiantes la bombardearon con preguntas sobre su vida, sus experiencias y sus perspectivas sobre el mundo. Querían saber sobre los cambios que había visto en San Cristóbal a lo largo de las décadas, sobre cómo había sido criar a un hijo sola durante los periodos en que Joaquín trabajaba fuera del pueblo, y sobre los secretos de su resistencia ante las adversidades. Señora Emilia, dijo Roberto, un estudiante de historia, estoy escribiendo mi tesis sobre las mujeres trabajadoras en pequeños pueblos durante las décadas de 1980 y 1990. Estaría dispuesta a ser entrevistada. Su experiencia sería invaluable para mi investigación. ¿Mi experiencia es valiosa para una tesis universitaria?, preguntó Emilia, genuinamente sorprendida. Absolutamente, respondió Roberto con entusiasmo. Las historias de mujeres como usted son fundamentales para entender la transformación social de nuestro país. Ustedes fueron las arquitectas silenciosas del progreso. Mercedes observaba con alegría cómo Emilia florecía bajo esta atención respetuosa y genuina. Era evidente que su amiga había encontrado un ambiente donde podía ser ella misma sin disculpas. Desde la mesa principal, Carlos observaba ocasionalmente hacia donde estaba su madre. La conversación animada y las risas provenientes de esa mesa contrastaban marcadamente con la tensión que él sentía. Isabella, por su parte, mantenía una sonrisa social perfecta, pero Emilia podía notar que periódicamente dirigía miradas frías hacia su mesa. A mitad de la cena, el alcalde se acercó a la mesa de Emilia. Era un hombre de 50 años que había conocido a la familia Vázquez durante toda su vida política. Doña Emilia, qué placer verla esta noche, dijo con calidez genuina. Espero que esté disfrutando la celebración. Mucho, señor alcalde. Estos jóvenes han hecho que me sienta muy bienvenida. Me alegra escuchar eso. De hecho, quería aprovechar para comentarle algo. Hemos estado discutiendo en el Consejo Municipal sobre crear un programa de historia oral, documentando las experiencias de los residentes de mayor edad que han contribuido significativamente al desarrollo de San Cristóbal. Su nombre ha surgido repetidamente como alguien cuya historia debería ser preservada. Los ojos de Emilia se iluminaron. ¿En serio? Absolutamente. Su trabajo en la cooperativa de mujeres durante los años 90, su participación en la construcción de la nueva escuela primaria, y su contribución a la economía local a través de sus diversos empleos. Todo eso forma parte importante de la historia de nuestro pueblo. Sofía prácticamente brillaba de orgullo. ¿Escuchaste eso, abuela? Eres parte de la historia oficial del pueblo. Además, continuó el alcalde, estamos considerando nombrar la nueva sala de lectura de la biblioteca municipal en honor a las mujeres trabajadoras de la generación de doña Emilia. Me gustaría incluir su nombre en la placa conmemorativa. Emilia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría y validación. Después de décadas de sentirse invisible e infravalorada, descubrir que la comunidad en general reconocía y valoraba sus contribuciones, era profundamente emotivo. Desde su mesa, Carlos había observado toda la interacción con el alcalde. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido orgullo, aunque también había algo que parecía incomodidad. Era evidente que no había esperado que su madre recibiera este tipo de reconocimiento público. La velada tomó un giro interesante cuando llegó el momento de los brindis. Tradicionalmente en este tipo de celebraciones, los familiares más cercanos y los amigos íntimos hacían discursos honrando a los aniversariantes. El padre de Isabella había preparado un discurso elaborado sobre el éxito de la pareja y sus logros compartidos. Varios amigos de negocios también hicieron comentarios sobre la prosperidad y el futuro brillante de Carlos e Isabella. Pero cuando parecía que los brindis habían terminado, Sofía se levantó de su mesa. Disculpen,
dijo Sofía dirigiéndose hacia el micrófono. Me gustaría hacer un brindis que creo que falta en esta celebración. Carlos e Isabella intercambiaron miradas de preocupación. No habían planificado que Sofía hablara, y después de los eventos de la noche estaban nerviosos sobre qué podría decir. Quiero hablar sobre alguien que ha sido fundamental en hacer posible esta celebración, pero que a menudo no recibe el reconocimiento que merece, comenzó Sofía, su voz clara y confiada llenando el salón. Mi abuela Emilia Vázquez está aquí con nosotros esta noche. Muchos de ustedes la conocen como una mujer trabajadora y dedicada de nuestra comunidad. Pero yo la conozco como la mujer que sacrificó todo para asegurar que mi padre pudiera tener las oportunidades que lo llevaron a donde está hoy. El salón se había quedado completamente silencioso. Emilia sintió que su corazón latía aceleradamente. Cuando mi padre era joven, mi abuela trabajaba turnos dobles y triples para pagar su educación. Vendía comida casera en el mercado los fines de semana, limpiaba oficinas por las noches, y cuidaba niños durante las tardes. Todo para asegurar que mi padre pudiera asistir al colegio privado que le dio las habilidades para conseguir su primer trabajo en las joyerías Moretti. Carlos se había puesto visiblemente incómodo, pero no podía interrumpir sin causar una escena aún mayor. Mi abuela nunca habla de estos sacrificios. Nunca exige crédito. Nunca pide reconocimiento. Pero esta noche, en esta celebración del éxito de mis padres, creo que es importante que todos recordemos las bases sobre las cuales se construyó ese éxito. Sofía levantó su copa. Así que quiero brindar por Emilia Vázquez, una mujer que nos enseñó que el amor verdadero se demuestra a través de acciones, no palabras. Una mujer que merece ser honrada no solo por lo que dio, sino por la dignidad y gracia con que lo dio. El salón estalló en aplausos. Los invitados se levantaron espontáneamente, dirigiendo su atención hacia Emilia, quien se había puesto de pie con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero el momento más significativo vino cuando otros familiares comenzaron a acercarse a la mesa de Emilia. Miguel, el nieto de 15 años, fue el primero en llegar. Abuela, siento mucho que no haya sido invitada oficialmente, dijo, abrazándola fuertemente. Eso no estuvo bien. Luego llegó Valentina, la nieta menor, quien simplemente se acurrucó en el regazo de Emilia como solía hacer cuando era más pequeña. Te extrañé, abuela, murmuró Valentina. Mamá dijo que no vendrías, pero yo esperaba que sí. Uno por uno, otros invitados se acercaron para saludar a Emilia personalmente. Muchos compartieron recuerdos de cómo ella había ayudado a sus familias a lo largo de los años, prestando dinero durante emergencias, cuidando niños cuando los padres estaban enfermos, o simplemente ofreciendo consejos sabios durante momentos difíciles. Era como si el discurso de Sofía hubiera abierto una compuerta, permitiendo que todas las personas que habían sido tocadas por la bondad de Emilia a lo largo de los años finalmente expresaran su gratitud públicamente. Mientras esto sucedía, Carlos permanecía en la mesa principal, observando cómo su madre se convertía en el centro de atención positiva de la fiesta. Por primera vez en la noche, y quizás en años, estaba viendo a Emilia no como su madre silenciosa y complaciente, sino como la mujer respetada y admirada que había sido para toda la comunidad. La realización de lo que había perdido, y de cómo había tratado a la persona que más se lo había dado todo, comenzaba a cristalizarse en su mente. Este momento marcaba un punto de inflexión fundamental en la noche, y posiblemente en toda la dinámica familiar. El éxito inesperado del discurso de Sofía, y la respuesta abrumadoramente positiva de los invitados, habían transformado completamente la atmósfera de la celebración. Sin embargo, mientras Emilia disfrutaba de este momento de reconocimiento y validación, no se daba cuenta de que Isabella había estado observando cada interacción, cada abrazo, cada palabra de elogio dirigida hacia su suegra, con una irritación creciente. Isabella Moretti había construido su identidad social cuidadosamente a lo largo de 25 años.
Era la esposa exitosa del gerente general de las joyerías familiares, la anfitriona perfecta, la mujer que organizaba las mejores fiestas de San Cristóbal. Su estatus social dependía en gran medida de su capacidad de controlar las narrativas y mantener las apariencias perfectas. La presencia inesperada de Emilia, y especialmente su transformación en el foco de atención admirativa, representaba una amenaza directa a este control. Mientras los invitados continuaban acercándose a felicitar a Emilia, Isabella se excusó de la mesa principal y se dirigió hacia el área de servicio, donde encontró a Carmen, su madre, retocándose el maquillaje frente a un espejo del tocador de señoras. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Isabella, cerrando la puerta tras ella para asegurar privacidad. Carmen Moretti, una mujer de 65 años acostumbrada a que las situaciones se desarrollaran según sus expectativas, levantó una ceja perfectamente delineada. ¿Sobre qué, querida? Sobre lo que está pasando ahí afuera. Esa mujer está convirtiendo nuestro aniversario en su espectáculo personal. Isabella, es la madre de Carlos. Era inevitable que eventualmente... No, mamá. Esto es inaceptable. Hemos trabajado demasiado duro para establecer nuestra posición en esta comunidad, como para permitir que una anciana dramática la sabotee en una noche tan importante. Carmen guardó su lápiz labial y miró a su hija con la expresión calculadora que había perfeccionado durante décadas de manejar situaciones sociales delicadas. ¿Qué propones hacer? Isabella había estado formulando un plan desde el momento en que vio a Emilia entrar al salón. Voy a recordarle a todo el mundo quién es realmente Carlos ahora, y a quién le debe su éxito actual. Regresaron al salón principal, donde Isabella inmediatamente buscó al organizador del evento, un hombre profesional que había coordinado bodas y celebraciones de alta sociedad durante años. Disculpe, le dijo Isabella con su sonrisa más encantadora. Creo que es momento de proceder con la presentación de los regalos especiales. Esta no había sido parte del programa original, pero Isabella sabía que en eventos como estos, los anfitriones tenían la prerrogativa de añadir elementos espontáneos. El organizador asintió y se dirigió hacia el sistema de sonido. Damas y caballeros, anunció, la señora Isabella Moretti de Vázquez nos ha pedido que procedamos con una presentación especial de regalos de aniversario. Emilia, quien había estado conversando animadamente con un grupo de invitados sobre sus planes de participar en el proyecto de historia oral del municipio, volteó hacia el área principal con curiosidad. Isabella tomó el micrófono con la confianza de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Queridos amigos, antes de que termine esta hermosa noche, Carlos y yo queremos compartir con ustedes algunos de los regalos especiales que hemos intercambiado para conmemorar estos 25 años maravillosos. Carlos parecía confundido. Esto definitivamente no había sido parte del plan original. Pero Isabella continuó sin darle oportunidad de intervenir. Como saben, los aniversarios de bodas de plata son ocasiones para demostrar el amor y la gratitud hacia las personas más importantes en nuestras vidas, dijo Isabella, dirigiendo una mirada significativa hacia donde estaba sentada su madre. Un asistente trajo una caja elegante hacia el área principal. Isabella la abrió ceremoniosamente, revelando el collar de diamantes que Carlos había mencionado durante su llamada telefónica con Emilia esa mañana. Carlos, mi amor, quiso honrar a mi querida madre, Carmen Moretti, quien ha sido no solo una suegra maravillosa, sino también una mentora en los negocios y una guía en nuestra vida social, anunció Isabella mientras colocaba el collar alrededor del cuello de su madre. El collar era efectivamente espectacular. Los diamantes capturaban la luz de las lámparas de araña, creando destellos que podían verse desde cualquier punto del salón. Carmen sonrió graciosamente mientras los invitados aplaudían, claramente complacida por el reconocimiento público.
Este collar, continuó Isabella, representa no solo nuestro amor hacia la familia Moretti, sino también nuestro reconocimiento de todo lo que han hecho para que Carlos y yo pudiéramos construir la vida próspera que tenemos hoy. Emilia sintió un nudo formándose en su estómago. Entendía perfectamente hacia dónde se dirigía esta presentación. Por supuesto, dijo Isabella, su voz adquiriendo un tono ligeramente más formal. También quisimos asegurar que otros miembros de la familia recibieran tokens de nuestro afecto. Un segundo asistente apareció con una canasta pequeña. Isabella la tomó y comenzó a caminar hacia la mesa donde estaba sentada Emilia. Para la madre de Carlos, preparamos algo especial también, anunció Isabella mientras se acercaba. Los invitados guardaron silencio, expectantes. Sofía, quien estaba sentada al lado de su abuela, tensó visiblemente los músculos. Isabella llegó a la mesa y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, presentó la canasta. Sabiendo lo mucho que a la señora Vázquez le gustan las flores, Carlos seleccionó personalmente este arreglo floral. Dentro de la canasta estaban las mismas flores marchitas que Emilia había recibido esa mañana, pero ahora presentadas públicamente como si fueran un regalo intencional y apropiado. El silencio en el salón se volvió incómodo. Los invitados podían ver claramente que las flores estaban marchitas, algunas con pétalos caídos, y emanaban un olor que contrastaba marcadamente con los arreglos frescos que decoraban el resto del salón. Como pueden ver, dijo Isabella, su voz ahora con un toque de condescendencia apenas disimulada. Carlos eligió flores que reflejan la naturaleza duradera del afecto familiar. Era un insulto público magistralmente ejecutado. Isabella había logrado presentar las flores marchitas como un regalo oficial, haciendo que la humillación de Emilia fuera visible para todos los presentes, mientras mantenía una fachada de propiedad social. Mercedes se puso de pie inmediatamente, su rostro enrojecido de indignación. Isabella, esas flores están muertas. Oh, querida Mercedes, respondió Isabella con una sonrisa helada. No todas las flores necesitan ser perfectas para tener significado. La implicación era clara y cruel. Emilia, como las flores, ya no tenía la frescura o el valor de las cosas nuevas y importantes. Carlos, quien había estado observando la escena con horror creciente, finalmente se levantó de su asiento. Isabella, eso no es. Pero antes de que pudiera terminar, Emilia se puso de pie. La humillación pública, después del momento de triunfo que había experimentado, era devastadora. Pero en lugar de colapsar o huir, algo más profundo se activó dentro de ella. Tienes razón, Isabella, dijo Emilia, su voz clara y firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. No todas las flores necesitan ser perfectas para tener significado. Emilia tomó las flores marchitas de la canasta y las levantó para que todos pudieran verlas claramente. Estas flores, continuó, representan exactamente lo que mi hijo piensa de mí. Representan cómo he sido tratada durante 25 años. Representan la diferencia entre cómo se valora a una suegra con dinero y conexiones, y cómo se valora a una madre que dio todo lo que tenía. El salón estaba completamente silencioso ahora. Los invitados podían sentir la tensión emocional cargada en el aire. Pero ¿sabes qué, Isabella?, dijo Emilia, dirigiéndose directamente a su nuera. Estas flores marchitas también representan algo más. Representan el final de mi aceptación silenciosa de ser tratada como algo sin valor. Emilia dejó caer las flores al suelo, donde se esparcieron entre las mesas elegantes y la decoración perfecta. Durante 72 años he vivido con dignidad en este pueblo. He contribuido a esta comunidad, he criado a un hijo, he trabajado honestamente y he tratado a todos con respeto. No voy a permitir que nadie, ni siquiera mi propia familia, me trate como si fuera basura. Carmen Moretti, quien había estado observando la escena con satisfacción hasta ese momento, comenzó a verse incómoda.
La situación se había salido de control y estaba amenazando con manchar la elegancia de la celebración. Señora Vázquez, intervino Carmen con su voz más autoritaria. Creo que está malinterpretando la situación. Isabella solo estaba. No estoy malinterpretando nada, interrumpió Emilia, volteándose hacia Carmen. Entiendo perfectamente lo que está pasando aquí. Lo que no entiendo es cómo llegamos a este punto. Emilia miró alrededor del salón, a todos los invitados que la observaban con una mezcla de incomodidad, simpatía y respeto. Esta noche vine aquí esperando celebrar la felicidad de mi hijo. En lugar de eso, descubrí que mi propio hijo me considera tan poco valiosa que me da flores muertas mientras le da diamantes a la madre de su esposa. Carlos finalmente encontró su voz. Mamá, yo no. Carlos, dijo Emilia, volteándose hacia él con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Durante 25 años he esperado que te dieras cuenta por ti mismo de cómo me estabas tratando. Esta noche finalmente entendí que eso nunca va a pasar. El contratiempo había sido devastador, pero también había clarificado algo fundamental para Emilia. Ya no podía seguir esperando que otros la valoraran. Tenía que valorarse a sí misma lo suficiente como para exigir el trato que merecía. La fiesta había llegado a un punto de crisis del cual no habría vuelta atrás fácil. El silencio que siguió a las palabras de Emilia era palpable. Los invitados permanecían inmóviles, algunos con las copas a medio camino hacia sus labios, otros intercambiando miradas incómodas. Era uno de esos momentos en los que toda una habitación contiene la respiración, esperando ver qué sucederá después. Pero en lugar de retirarse derrotada o buscar una salida discreta, algo extraordinario comenzó a suceder dentro de Emilia. La humillación pública que Isabella había orquestado tan cuidadosamente había logrado exactamente lo opuesto a lo que pretendía. En lugar de quebrar el espíritu de Emilia, había liberado décadas de dignidad reprimida, fuerza acumulada y sabiduría ganada a través del sufrimiento. Emilia se irguió completamente, sus 72 años de experiencia transformándose en una presencia magnética que dominó el salón. Cuando habló nuevamente, su voz no temblaba. Era firme, clara y cargada de una autoridad que sorprendió incluso a Mercedes. Isabella, Carmen, dijo, dirigiéndose a ambas mujeres con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. Creo que es hora de que todos en este salón entiendan exactamente quién está realmente aquí esta noche. Caminó hacia el centro del salón, donde el micrófono seguía disponible. El organizador del evento, claramente fuera de su elemento profesional, no sabía si intervenir o no. Emilia tomó el micrófono con naturalidad, como si hubiera estado destinada a tenerlo. Damas y caballeros, comenzó, su voz ahora amplificada llenando cada rincón del salón, han sido testigos esta noche de algo que creo merece una explicación completa. Carlos intentó acercarse. Mamá, por favor, no es necesario. Carlos, dijo Emilia, volteándose hacia él con una mirada que lo detuvo en seco. Durante 25 años no ha sido necesario que yo hablara. Esta noche, es absolutamente necesario. Se volvió nuevamente hacia los invitados, muchos de los cuales ahora se habían acercado más para escuchar mejor. Mi nombre es Emilia Vázquez. Algunos de ustedes me conocen como la mujer que limpió sus oficinas durante años para poder pagar los estudios de su hijo. Otros me conocen como la mujer que vendía empanadas en el mercado los fines de semana para ahorrar dinero. Algunos me conocen como la mujer que trabajó turnos dobles en la fábrica textil cuando Joaquín, mi esposo, se enfermó. Su voz se fortaleció con cada palabra, como si estuviera redescubriendo aspectos de sí misma que había mantenido silenciados durante demasiado tiempo. Pero lo que creo que muchos de ustedes no saben es exactamente cuánto de lo que están celebrando esta noche fue posible por esos trabajos, por esos sacrificios, por esas noches sin dormir. Emilia sacó de su bolso la libreta que había estado llenando durante los últimos 2 días.
Las páginas estaban cuidadosamente organizadas, con números, fechas y detalles que había estado recordando y documentando. Cuando Carlos tenía 12 años y quería ingresar al Colegio San Patricio, el colegio privado que le daría las mejores oportunidades, la matrícula costaba el equivalente a 4 meses de salario de Joaquín, dijo, leyendo de sus notas. Trabajé limpiando el edificio municipal de lunes a viernes después de mi trabajo regular, y los fines de semana vendía comida en el mercado. Tardé 8 meses pero reuní el dinero. Los invitados escuchaban con atención creciente. Algunos parecían estar viendo a Emilia bajo una luz completamente nueva. Cuando Carlos tenía 16 años y necesitaba un traje para su graduación de secundaria, porque todos sus compañeros de clase iban a tener trajes nuevos y él no quería sentirse inferior, trabajé cuidando a los hijos de 3 familias diferentes durante las tardes durante 2 meses. El traje costó más de lo que ganaba Joaquín en un mes. Isabella había palidecido. Esta no era la narrativa que había esperado cuando decidió humillar públicamente a Emilia. Cuando Carlos cumplió 18 años y quería estudiar Administración Comercial en el Instituto Técnico de la capital, la carrera costaba más dinero del que habíamos visto junto en nuestras vidas. Continuó Emilia. Joaquín tomó un segundo trabajo los fines de semana, y yo comencé a trabajar también los sábados y domingos limpiando casas en el barrio residencial. Carlos había comenzado a verse profundamente incómodo. Estos detalles específicos eran cosas que él había sabido en su momento, pero que había elegido olvidar o minimizar con el paso de los años. Durante los 3 años que duró esa carrera, Joaquín y yo vivimos prácticamente con arroz, frijoles y las verduras que podíamos cultivar en nuestro pequeño jardín, para que cada peso extra pudiera ir hacia la educación de Carlos. Emilia hizo una pausa, permitiendo que la información se asimilara. Varios invitados habían comenzado a mirar hacia Carlos con expresiones pensativas. Cuando Carlos se graduó y consiguió su primer trabajo en las joyerías Moretti, llegó a casa el primer día diciéndonos que finalmente podría devolvérnoslo todo. Joaquín y yo le dijimos que no necesitaba devolvernos nada, que ver su éxito era suficiente recompensa. Su voz adquirió un tono más reflexivo, menos confrontacional pero igualmente poderoso. Lo que no anticipamos es que Carlos interpretaría eso como que realmente no necesitaba devolvernos nada. No dinero, no reconocimiento, no respeto, y aparentemente ni siquiera cortesía básica. El silencio era ahora diferente. No era la incomodidad de presenciar un drama familiar, sino la atención respetuosa hacia alguien que claramente tenía algo importante que decir. Durante los 25 años de matrimonio de Carlos e Isabella, he mantenido silencio sobre estas cosas porque creía que una buena madre no debe hacer sentir culpable a su hijo por sus sacrificios. Pero esta noche me di cuenta de algo fundamental. Emilia miró directamente a Carlos, luego a Isabella, y finalmente a Carmen. El silencio sobre los sacrificios no protege a nadie, solo permite que las personas olviden de dónde vienen y quién hizo posible que llegaran ahí. La transformación en Emilia era visible para todos. Ya no era la anciana que había entrado tímidamente a la fiesta unas horas antes. Era una matriarca que había encontrado su voz y su poder. Isabella, dijo, dirigiéndose directamente a su nuera. Tú y tu familia han contribuido mucho al éxito de Carlos durante estos años. Nadie está negando eso. Pero cuando tratas de humillarme públicamente para establecer algún tipo de jerarquía familiar, estás humillando no solo a mí, sino a todo lo que hizo posible que Carlos fuera el hombre con quien te casaste. Isabella no respondió, pero su postura había cambiado. Ya no tenía la confianza arrogante que había mostrado momentos antes. Y Carmen, continuó Emilia, volteándose hacia la matriarca de los Moretti, entiendo que proteger el estatus de tu familia es importante para ti, pero el estatus real no se construye humillando a otros, se construye elevando a todos los que han contribuido al éxito familiar. Entonces, sucedió algo inesperado. El doctor Herrera,
quien había sido testigo silencioso de toda la situación, comenzó a aplaudir lentamente. Su esposa se unió a él, luego la señora Castillo, y gradualmente, la mayoría de los invitados comenzaron a aplaudir. Pero el momento más significativo vino cuando el alcalde se acercó al micrófono. «Con permiso, doña Emilia», dijo. «Me gustaría añadir algo a lo que ha compartido». Emilia le cedió el micrófono, curiosa sobre lo que diría. «Damas y caballeros, lo que han escuchado esta noche es exactamente el tipo de historia que estamos tratando de preservar en nuestro proyecto de historia oral. Pero más que eso, es un recordatorio de algo que a veces olvidamos en nuestras celebraciones del éxito individual». El alcalde miró hacia Carlos específicamente. «El éxito nunca es verdaderamente individual. Siempre está construido sobre los sacrificios, el trabajo y el amor de otros. Y cuando honramos el éxito sin honrar esas bases, estamos contando solo la mitad de la historia». Se volvió hacia Emilia con respeto evidente. «Doña Emilia, lo que usted ha compartido esta noche no es solo la historia de una madre dedicada. Es la historia de cómo se construye realmente el progreso en nuestras familias y comunidades». La transformación estaba completa. Emilia había pasado de ser la invitada no deseada que recibía flores marchitas, a ser la figura central de respeto y admiración en la celebración. Pero más importante aún, había reclamado su narrativa, su dignidad, y su lugar legítimo en la historia de éxito que se estaba celebrando. Los días que siguieron a la celebración del aniversario fueron diferentes a cualquier periodo que Emilia hubiera experimentado en su vida adulta. El teléfono en su casa sonaba constantemente. Vecinos, amigos antiguos, e incluso personas que apenas conocía, la llamaban para expresar su admiración por cómo había manejado la situación en el club campestre. Pero la llamada que más había esperado, la de Carlos, no llegaba. Mercedes visitaba diariamente, trayendo noticias de lo que se comentaba en el pueblo. «Todo el mundo está hablando de ti, Emilia. La gente dice que fue lo más valiente que han visto en años. Doña Patricia me contó que 3 mujeres diferentes han ido a buscar su consejo sobre cómo manejar situaciones similares con sus propias familias». Pero Emilia, aunque agradecía el apoyo, sabía que la verdadera prueba de su transformación no vendría del reconocimiento público, sino de si lograba establecer una nueva dinámica con su familia que fuera sostenible y genuina. El viernes por la mañana, una semana después del aniversario, Emilia estaba regando sus rosas cuando escuchó el sonido familiar del automóvil de Carlos en su entrada. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Había aprendido durante esta semana que su valor no dependía de las acciones de otros, ni siquiera de las de su hijo. Carlos salió del auto lentamente, como si cada paso le costara esfuerzo. Llevaba ropa casual, jeans, y una camisa de algodón, muy diferente de los trajes formales que había usado exclusivamente durante los últimos años. Su postura era diferente también. Los hombros ligeramente caídos, la confianza que siempre había proyectado reemplazada por algo que parecía vulnerabilidad. «Hola mamá», dijo quedamente cuando se acercó a donde Emilia trabajaba en el jardín. «Hola Carlos», respondió Emilia continuando con su tarea pero mirándolo directamente a los ojos. «¿Cómo estás?» «Yo. He estado pensando mucho. Sobre todo lo que dijiste la otra noche. Sobre todo lo que no dije yo». Emilia dejó la regadera y se secó las manos en su delantal. «¿Y qué conclusiones llegaste?» Carlos se sentó en el banco de madera que Joaquín había construido décadas atrás bajo el árbol de mango. Era el mismo lugar donde solía hacer su tarea cuando era niño, donde había compartido sus primeros sueños sobre el futuro, donde había llorado cuando murió su padre. «Mamá, creo que en algún momento durante estos años perdí de vista quién era realmente. Me volví tan obsesionado con encajar en el mundo de Isabella, con ser lo suficientemente bueno para su familia, que olvidé valorar mi propio mundo, mi propia familia. Era un comienzo,
pero Emilia había aprendido a no contentarse con palabras bonitas. ¿Y qué planeas hacer con esa realización? Quiero empezar de nuevo contigo. Quiero que me enseñes cómo reparar lo que he dañado. Emilia se sentó en el banco junto a él, manteniendo cierta distancia física que reflejaba la distancia emocional que necesitaba preservar hasta ver cambios reales. Carlos, durante 25 años he estado esperando que te dieras cuenta de estas cosas por ti mismo. Ya no voy a esperar cambios. Si quieres una relación real conmigo, va a tener que ser bajo términos que respeten mi dignidad. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a aceptar más flores marchitas mientras otros reciben diamantes. Significa que no voy a ser excluida de eventos familiares importantes. Significa que mi historia, mis sacrificios y mis contribuciones van a ser reconocidos y respetados, no ignorados por conveniencia. Carlos asintió, pero Emilia continuó. Y significa que Isabella va a tener que aprender a tratarme con respeto básico, o no voy a participar en actividades donde ella esté presente. Mamá, Isabella, ella está dispuesta a hablar contigo. Está arrepentida de lo que pasó en la fiesta. ¿Está arrepentida del acto? ¿O está arrepentida de que no funcionó como ella esperaba? La pregunta cortó directo al centro del asunto. Carlos guardó silencio por un momento antes de responder honestamente. Creo que al principio era más lo segundo. Pero después de que hablamos sobre todo lo que dijiste esa noche, creo que genuinamente se da cuenta de que se comportó mal. Entonces que venga a decírmelo ella misma. Como si hubiera estado esperando esa señal. Isabella apareció desde donde había estado esperando en el auto. Caminó hacia el jardín con pasos vacilantes, muy diferente de la confianza que siempre había proyectado. Señora Vázquez, dijo Isabella cuando se acercó, ¿podríamos hablar? Emilia estudió a su nuera por un momento. Isabella parecía genuinamente nerviosa, una emoción que Emilia nunca había visto en ella antes. Por supuesto, siéntate. Isabella se sentó en una silla de jardín, ajustando su vestido cuidadosamente. Quiero disculparme por mi comportamiento en la fiesta. Lo que hice con las flores. Eso fue cruel e innecesario. ¿Qué te hizo darte cuenta de eso? Después de la fiesta, mi propia madre me dijo que había ido demasiado lejos. Carmen me explicó que humillar públicamente a un miembro de la familia, especialmente a una mujer mayor, era inaceptable bajo cualquier estándar social. Emilia notó que la disculpa venía más de una corrección social que de una comprensión emocional real, pero decidió darle a Isabella la oportunidad de profundizar. Isabella, ¿entiendes por qué lo que hiciste fue hiriente más allá de las normas sociales? Isabella vaciló, claramente luchando con conceptos que no había considerado antes. Creo que no me di cuenta de lo mucho que usted realmente sacrificó por Carlos. Durante todos estos años, él nunca me contó los detalles específicos de cómo ustedes pagaron por su educación, por sus oportunidades. Y ahora que lo sabes, ahora entiendo que cuando trato de minimizar su lugar en la familia, estoy minimizando las bases sobre las cuales Carlos construyó su éxito. Y eso no es justo para ninguno de los dos. Era una comprensión más profunda de lo que Emilia había esperado. Decidió probar un poco más. Isabella, ¿qué quieres que pase de aquí en adelante? Quiero aprender a incluirla realmente en nuestra familia. No solo en las ocasiones obligatorias, sino de manera genuina. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela, no como una figura periférica, sino como la mujer importante que es. ¿Y estás dispuesta a hacer los cambios necesarios para que eso suceda? Sí. Pero necesito que me ayude a entender cómo. Era más honestidad de la que Isabella había mostrado en 25 años. Emilia sintió que tal vez, finalmente, había una base real para construir una relación auténtica. Muy bien. Pero va a requerir cambios reales, no solo palabras.
Durante las siguientes 2 horas, sentadas en el jardín de Emilia, las 3 generaciones de la familia, Emilia, Carlos e Isabella, tuvieron la conversación más honesta que habían tenido jamás. Establecieron nuevos límites, nuevas expectativas, y nuevas tradiciones que honrarían la historia completa de la familia. Isabella se comprometió a organizar una cena familiar mensual en casa de Emilia, donde los nietos podrían escuchar las historias de su abuela y aprender sobre su herencia familiar. Carlos se comprometió a establecer un fondo educativo en honor a Emilia, que ayudaría a otras madres trabajadoras a financiar la educación de sus hijos. Y todos se comprometieron a que en futuras celebraciones familiares, la historia completa de los logros familiares sería honrada. 6 meses después, en el cumpleaños número 73 de Emilia, la familia se reunió para una celebración muy diferente. Esta vez, Emilia fue la invitada de honor desde el principio. Los nietos presentaron un proyecto que habían estado preparando durante meses, un álbum fotográfico y libro de historias que documentaba la vida de Emilia, sus sacrificios y sus contribuciones a la familia y la comunidad. Sofía, quien ahora estaba en su último año de universidad, había usado la historia de su abuela como base para su tesis sobre mujeres resilientes en comunidades rurales. Miguel había comenzado a visitar a Emilia todos los sábados, ayudándola en el jardín y escuchando sus historias sobre los viejos tiempos. Y Valentina había empezado a aprender a cocinar las recetas tradicionales de Emilia, asegurando que las tradiciones familiares continuaran. El alcalde asistió a la celebración para anunciar oficialmente que la nueva sala de lectura de la biblioteca municipal sería nombrada Sala Emilia Vásquez, en reconocimiento a su contribución a la comunidad. El padre Martín ofreció una bendición especial, reconociendo no solo los años de Emilia, sino su transformación de mujer silenciosa a matriarca empoderada. Pero el momento más significativo llegó cuando Carlos se levantó para hacer un brindis. Hace 6 meses, pensaba que conocía a mi madre. Pensaba que entendía su lugar en mi vida y en nuestra familia. Estaba completamente equivocado. Su voz se quebró ligeramente con emoción. Mi madre no es solo la mujer que me crió. Es la mujer que sacrificó todo para que yo pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. Es la mujer que trabajó múltiples empleos para que yo pudiera soñar en grande. Es la mujer que nunca pidió reconocimiento, pero que merece todo el reconocimiento del mundo. Carlos levantó su copa hacia Emilia. Mamá, siento mucho haber tardado 73 años de tu vida para darme cuenta de esto. Pero te prometo que los años que vengan van a ser diferentes. Van a ser años donde tu valor sea reconocido, donde tu sabiduría sea buscada, y donde tu lugar en esta familia sea honrado como debe ser. Emilia, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa radiante, se levantó para responder. Carlos, Isabella, nietos queridos, amigos, este último año me enseñó que nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca es demasiado tarde para que las familias aprendan a honrar realmente a todos sus miembros. Miró alrededor de la mesa, a las caras que la observaban con amor y respeto genuinos. Lo más importante que aprendí es que el amor verdadero no requiere silencio. El amor verdadero requiere honestidad, respeto mutuo, y la voluntad de hacer los cambios necesarios para que todos se sientan valorados. Esa noche, mientras Emilia se quedaba sola en su casa después de que todos se fueran, se sentó en su silla favorita con una taza de té, y reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. De las flores marchitas a los diamantes del respeto, había aprendido que su valor nunca había dependido de cómo otros la trataran, sino de cómo ella se trataba a sí misma. Y al final, esa transformación no solo había cambiado su vida, sino que había transformado a toda su familia. Buiche, tarada. La mujer que había aceptado flores muertas en silencio,
Se había convertido en la matriarca que enseñó a 3 generaciones sobre el verdadero significado del respeto, el amor y la dignidad familiar. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.